Podemos iniciar. Perfecto, muchas gracias, Amanda. Y buenas noches a todas y todos. Creo que todavía no sumamos a todas las personas, pero en aras del tiempo vamos a iniciar y gracias a las personas que están acá ya conectadas. Entonces, dentro del programa del curso, nosotros teníamos un ítem pendiente que es el tema eh, de la anulación de señales. Es un ítem que teníamos programado, pero que no logramos cubrir. Entonces, quisiera invertir por lo menos, más o menos la mitad de la sesión, o tal vez un poquito más, para hablar de lo que son la anulación de señales, o lo que le llaman, lo que se efectúa a través de lo que son los inhibidores de señales. Entonces, quiero hacer eso en la primera parte de la sesión de hoy. Lo siguiente es que ya comencemos a hablar de la ciberdelincuencia, que es nuestro tema principal del día de hoy, pero como tenemos que cubrir la anulación de señales, espero que al menos logremos adentrarnos. He preparado algunos videos, no estoy seguro cuántas de ustedes, cuántos y cuántas de ustedes lograron ya avanzar sobre su ensayo, ¿verdad? Porque recuerden que está programado para hoy en la noche, pero podemos discutir un poquito en torno a eso porque yo sé que también varias personas, según lo que he escuchado, pues están bastante cargadas con varios contenidos y varias actividades para ya que estamos finalizando el año, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a hablar de eso. Yo les voy a hacer algunas, me refiero al ensayo corto 2. Ajá. Si se dan cuenta, hay en su programación, tienen un ensayo programado para el día de hoy, si no estoy mal. Entonces, si quieren, vamos a hablar de eso posteriormente, ¿verdad? Pero ustedes tienen ahí las fechas en su programa. Dice elaboración de ensayos cortos, son cinco. Uno para el 27 de noviembre, 2, 4, 9 y 11 de diciembre, ¿verdad? Entonces, no se asusten, vamos a hablar de eso. Lo que yo deseo, como ustedes saben, el cometido acá es que aprendamos, ¿verdad? Porque si estamos invirtiendo el tiempo acá es para aprender, ¿verdad? No es tanto la nota sirve, por supuesto, ¿verdad? Estamos en o lo que debería de funcionar como una meritocracia, ¿verdad? Entonces, sí sirven para eso las notas, pero en realidad lo que interesa más es el conocimiento, ¿verdad? Porque eso les va a permitir a ustedes progresar en su ámbito profesional, ¿ok? Sí, no estoy seguro, yo no manejo el aula virtual. Si Amanda no ha programado eso dentro del aula virtual, el calendario, le pido que lo haga. Eh, pero, digamos, al inicio del curso revisamos el programa del curso conjuntamente, ¿verdad? Pero nuevamente, no se preocupe, si la mayoría de ustedes no ha iniciado, está bien, lo vamos a aplazar, pero lo que a mí más me interesa es que lo elabore, ¿verdad? Que tengan ese momento de reflexión. Entonces, voy a hacer una pequeña encuesta posteriormente para ver cuántas personas ya iniciaron por lo menos. Ah, y si no, está bien. Entonces, lo que voy a aprovechar para, como dirían por ahí coloquialmente, enamorarlos en el tema, vamos a ver algunos videos, ¿verdad? Y yo espero que con los videos ustedes eh, despierten un mayor interés, ¿verdad? Y ya se pongan a profundizar más. Y con base en eso, entonces ya poder elaborar el ensayo que estaba para hoy, pero lo vamos a pasar para el próximo jueves, ¿ok? Entonces hasta ahí ya no voy
a ocupar más tiempo del necesario para eso, y hasta ahí lo voy a dejar. ¿Ok? Entonces, no se preocupe. Como les decía, entonces vamos a iniciar con una presentación sobre la anulación de señales, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una pequeña encuesta acá. Solo déjenme ubicar el botón Apps. ¿Dónde están mis encuestas? Ah, no están instaladas. Ok, no importa. A ver, si puedo tener una reacción ahí del grupo. eh, ¿Qué tanto, qué saben o qué han escuchado ustedes? Si han escuchado, voy a empezar por ahí, han escuchado de la anulación de señales, que puedan darme una reacción. ¿Alguien ha escuchado la inhibición o lo que le llaman la anulación de señales? Ricardo Berganza, ok, gracias. Ok, solamente Esther, buenísimo. Ok, ya tenemos un par de personas que sí. Robin, ok. Y también Miguel Ángel. Ok, gracias. Bueno, son 4 personas de 25 en la sala, entonces Rolando también. Ok, entonces vamos a iniciar con ese tema. Creo que es algo muy importante que conozcamos, especialmente para nuestro contexto, por eso está en el programa. Entonces lo vamos a ver y posteriormente ya nos dedicamos a nuestro siguiente tema, que es la ciberdelincuencia, ¿verdad? Entonces les voy a compartir mi pantalla ahorita. Entonces, esta es una introducción, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de no solo de los inhibidores de señales, sino también les estoy dando un giro en torno a la inhibición en ámbitos muy específicos que serían los centros penitenciarios, ¿verdad? Eso es algo de interés y sería como el último elemento dentro de las TICs que nos interesa para cubrir este ámbito que es importante, ¿verdad? Sabemos que recientemente pues hubo hay varios prófugos, ¿verdad? Personas que se escaparon de la cárcel, del penitenciario, y andan prófugos ahorita. Entonces es un tema también relevante dado los eventos recientes que se acaban de dar, ¿verdad? Y sabemos que el exministro de Gobernación actualmente tiene también orden de captura. Entonces, empezando, veamos los propósitos y usos de la anulación de señales, ¿verdad? Entonces, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué interesa anular o interferir señales, ¿verdad? Que son estas eh, frecuencias electromagnéticas, ¿verdad? Que hay entre dispositivos transmisores, ¿sí? Y que establece y permite la comunicación. Entonces, lo principal es que deseamos interrumpir comunicación que no es deseada o no es permitida. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Si ustedes algunos de ustedes, ¿verdad? Por su trabajo han asistido a reuniones de alta seguridad o de altos mandos, digamos, o a algún evento político. Entonces, en esas instancias es importante o recomendado, digamos, hacer una anulación de señales o interferir con, con algo para resguardar la seguridad y la integridad de los actores que puedan estar presentes, ¿no? En áreas militares también, digamos, lo que deseamos establecer es un sistema de comunicación interno, monitoreado y controlado, ¿verdad? Eh, y que no permita, digamos, la fuga de información o de datos, ¿sí? Y ciertamente esto también aplica para centros penitenciarios, ¿verdad? Vamos a hablar de eso después. Pero también la intervención, la anulación y la interferencia de señales es importante. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se dieron las manifestaciones del 2015, hubieron algunas
eh, interferencias de señales. Digamos, las personas que todos estábamos, y ahí sí me incluyo, ¿verdad? En la plaza, y había momentos que nadie tenía señal, ¿verdad? No podíamos comunicarnos, transmitir, estar comunicándonos en redes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pueden haber situaciones como disturbios o manifestaciones o situaciones de crisis, ¿verdad? En que es conveniente anular estas señales, ¿verdad? Ok, voy a ir viendo el chat. Durante las últimas elecciones, dice Miguel Ángel también, eso aplicaría ahí también. ¿Verdad? Entonces, en estas instancias, pues es importante, digamos, aplicar este tipo de anulación. Otras razones es porque nos permite evitar rastreos o captura de datos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo alguien puede, a la vez pasada hablamos de la comunicación telemática, ¿verdad? Los controles telemáticos y el uso de GPS, digamos, dentro de un tráiler, un furgón, un microbús, ¿verdad? Entonces eso permite de forma remota poder localizar al vehículo, ¿sí? O a la carga, ¿sí? Entonces a través de un inhibidor de señal se puede eliminar eso. Recordemos que hablamos del martillo, ¿verdad? Entonces un inhibidor sería como el contrapeso a eso a ese dispositivo que se colocó dentro del furgón, el camión, el microbús, etcétera, para poder monitorear, ¿sí? Entonces, un inhibidor lo que haría es anular esa señal. ¿Sí? Entonces, hay momentos en que, digamos, yo no quiero, nadie desea que estén persiguiendo de forma o siguiendo de forma remota a, no sé, a un líder político, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o algún líder o lideresa, etcétera. O alguna persona digamos, que requiera un resguardo, una protección especial, ¿sí? Para el espionaje también, ¿verdad? Entonces, digamos, cualquier comunicación por Bluetooth o la activación de un micrófono o las grabaciones pueden ser interferidas, digamos, a través de estos inhibidores de señales que vamos a hablar de ellos más adelante, ¿verdad? Otras razones también es, digamos, pueden haber instancias que a través de una comunicación remota se puedan activar dispositivos, digamos. Ya la vez pasada hablamos de que, y daba eh, el ejemplo, el compañero, perdón que no me recuerde ahorita exactamente su nombre, pero mencionó que él estuvo a cargo de la implementación de controles telemáticos en un ingenio, ¿verdad? Entonces activaban, desactivaban vehículos, bombas, sabían el combustible, la cantidad de agua. Entonces todo eso también puede llegar al punto de ah, detonar una bomba, por ejemplo, ¿verdad? Ese O fue en el- Miguel Toraya. Miguel Toraya, gracias, Miguel. gracias, gracias. Me encanta poderlos conocer un poquito más por nombre. Gracias. Entonces, el sobrevuelo de drones también puede ser inhabilitado. Recuerden de que actualmente los drones, y por eso se utilizan en las guerras actualmente, ¿sí? Tienen una capacidad de carga eh, bastante alta, ¿verdad? Generalmente pensamos en los droncitos pequeños, pero hay distintos modelos de drones que son capaces de llevar explosivos, cargas, etcétera. Entonces, ah, probablemente para resguardar la seguridad de un área es necesario hacer este tipo de anulación de señal, ¿no? O pensemos en un aeropuerto, ¿verdad? Y esto, yo sé que los drones reciben un mensaje que hay áreas donde no pueden volar, ¿sí? Pero eso también lo podemos hacer si no queremos que drones sobrevuelen nuestro lugar de residencia. Podríamos activar un inhibidor de señal, ¿verdad? Entonces, eso, esa es otra razón. También están siendo utilizados para abrir vehículos en centros comerciales, dice Esther. Eh, gracias por ese comentario. Ok, entonces,
¿Por qué? Y aquí les hago la pregunta, si quieren pueden activar su micrófono o pueden ponerlo en el chat. ¿Por qué consideran ustedes que interesa bloquear señales en centros penitenciarios? A ver, que me puedan comentar. Sí, Miguel Ángel, por favor. Buenas tardes. Yo considero que hay dos razones bien especiales. Primero es que evitar que los grupos criminales puedan transmitir órdenes, ya que dentro de las estructuras, en este caso de las maras, está establecido que las rondas o los grupos de palabreros o las máximas autoridades tienen que estar detenidas para ser parte de ese grupo organizacional y de estar en la cúpula de esas organizaciones. Entonces, el tener las fuentes abiertas o las señales abiertas les permitiría a ellos transmitir cualquier tipo de situación que les pudiera dar un reacomodo, una reorganización, una reestructuración de sus operaciones delictivas. Y la otra es que también el envío de datos a través de los sistemas telemáticos o informáticos puede contravenir las disposiciones de seguridad internas dentro del centro penitenciario, porque ahí también, como hay delincuentes, también hay gente que en realidad está detenida y tiene cierto conocimiento o bastante conocimiento sobre la informática y ellos podrían aprovechar ese tipo de situaciones para poder contravenir los protocolos de seguridad, protocolos telemáticos, poder violar la seguridad informática que está dentro del sistema penitenciario. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de sacar mi curso de Comando de Estado Mayor en la Escuela de Guerra de París, Francia, y Ujú. ahí al entrar a la escuela hay un sensor que quema los dispositivos USB para que nosotros no los podíamos usar. Y al conectar usted un dispositivo USB en la computadora que le daba a la escuela de guerra, automáticamente bloqueaba la máquina y había que ir al centro de computación, por decirlo así, o al centro de informática a desbloquearlo y a informar por qué la necesidad de ingresar el USB. Yo también saqué el curso de Comando y Fuerzas Especiales en Francia y ahí igual y entrábamos a la frase de guerra cibernética y no podíamos utilizar ni teléfonos ni otro tipo de situaciones porque automáticamente los bloqueadores o los inhibidores de señales los quemaban, los freían, no permitían que se pudiera utilizar de otro tipo. Gracias. Muchísimas gracias, súper interesante la experiencia ahí. Gracias por compartirla, Miguel Ángel. Hay un par de personas más que levantaron la mano, solo que no tengo, ahorita voy a ver. Fue Haroldo y después Julio. Ok, gracias. Por favor, Haroldo. Muchas gracias, estimado doctor. Buenas noches para todos. Y yo considero también que una de de las causas por las cuales hay inhibidores de señales es para evitar que los jefes de pandillas que se encuentran pues encarcelados puedan comunicarse con sus miembros de esa pandilla que están fuera de la cárcel, ¿verdad? Con el objetivo de poder evitar la coordinación o sobre algún tipo de actividad ilícita que puedan ellos ordenar desde las cárceles. Entonces, evitando, pues, o sea, poniendo estos inhibidores de señales, podría mermar, digamos, ese tipo de comunicación y coordinación. Excelente, muchas gracias, Haroldo, por ahí, por el aporte. Sí, Julio, adelante. Y buenas noches, doctor, tal y buenas noches a todos. Em, pues sí, los compañeros tienen razón en sus análisis. La razón para bloquear señales telefónicas o telecomunicaciones en las cárceles, pues se debe a dos factores principales. Número uno, que las cárceles se han convertido en centros de control de muchas organizaciones criminales, porque mucha de la gente que está ahí, que son líderes que tienen más de 100 200 300 400 años de cárcel, pues ellos no se van de la cárcel porque no quieren.
Ellos están ahí porque les funciona mejor estar ahí protegidos, tienen su propio reino y desde ahí organizan el crimen que están realizando en las calles. Las organizaciones criminales son organizadas desde las cárceles muchas veces. Y segundo, uno de los delitos que más aqueja a la población guatemalteca y que es bastante difícil de combatir por parte de la Policía Nacional Civil son las extorsiones. Y las extorsiones, algunos estudios han dicho que el 80-75% de las extorsiones salen de las cárceles. La policía tiene un poquito más bajo el número, pero al final es bastante considerable el número de extorsiones que salen de las cárceles por la porosidad del sistema penitenciario que permite entrar cualquier tipo de cosas. Entonces, los reos tienen teléfonos, tienen chips, tienen computadoras, tienen de todo, a través del cual extorsionan a la gente en la calle. Muchas de esas extorsiones son de imitadores, no de mareros en sí. Por lo tanto, muchas de esas extorsiones no tienen que tener una coordinación extra cárcel, porque nunca le van a hacer nada a la gente, solo la asustan. Y con el susto es suficiente para que les paguen. Pero también está el otro fenómeno de que sí hay estructuras criminales dentro de las cárceles para que la extorsión y y la amenaza que conlleva esa extorsión se haga realidad si no pagan. Entonces, es un fenómeno muy, muy complejo que se da dentro de las cárceles y que son las extorsiones y que es un centro de control, un C5 podríamos decirle, que tienen en las cárceles y que por eso siempre, desde hace... Ay, tal vez unos 20 años, calculo yo, que se ha tratado de controlar el acceso de los privados de libertad a las telecomunicaciones, pero no se ha podido. También es cierto que eso es parte de lo que las compañías telefónicas no han colaborado con el Estado. Gracias. Excelente. Yo creo que ustedes acaban de mencionar todos los puntos que incluyó la presentación, así que estamos en sintonía. Y Engel, también, antes de que te interrumpo, creo que Carlos Say levantó la mano. No sé si es cierto. ¿Me corrija por ahí? Sí, buenas noches, mucho gusto. adelante, ¿Me Carlos. escuchan? Sí, Bien, gracias. Yo bajé la mano porque lo que los compañeros expresaron, pues es exactamente lo que sucede y la razón por la cual es, es importante pues anular o interferir la señal. Pero aquí viene el famoso pero, es que no se cumple nada. Sigue pasando lo mismo con el cambio de autoridad. Es necesario, muy claro, los centros de detención salen todas las órdenes para extorsión, para asesinar. Ahí es donde hacen la clasificación de las personas que deben de morir, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé cómo estaremos atrás. Eh, yo creo que aquí los abogados nos podrían ayudar, ¿verdad? En ese sentido, cómo está establecido dentro del marco legal la regulación de todo este tema, ¿verdad? Porque creo yo que sí, eh, es necesario revisarlo de contenido, pues porque se sigue haciendo. Y como lo dice exactamente, nosotros le pagamos el hospedaje, alimentación y transporte a todos los delincuentes. Ah, y le garantizamos su seguridad, ¿verdad? Para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Gracias. gracias a ti, Carlos. Buenísimo. Entonces, entre todos los aportes que acaban de dar, pues yo los fui apuntando y en efecto, digamos, tenemos una visión compartida sobre la importancia. Ahora voy a recapitular un poco, bueno, empezando con el chat
Gisela puso ahí las extorsiones que después también lo mencionaron, ¿verdad? Ustedes comentaron alrededor de la organización, coordinación, digamos, para realizar todas las operaciones criminales, ¿verdad? Eh, También Miguel Ángel mencionaba, digamos, la posibilidad para, digamos, conocer desde adentro y contravenir y violar, digamos, los controles que existen, ¿verdad? Porque hay gente también preparada, así como estamos nosotros en el proceso de formación y hay muchos otros expertos, ¿verdad? Así los criminales, ¿verdad? Delincuentes también tienen a su propio personal, ¿verdad? Hay que decirlo tal cual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratan de, de contravenir, digamos, o de violar las seguridades? Eh, y bueno, también mencionaron el tema de la porosidad, ¿verdad? Y cómo es de que se da el fácil ingreso, ¿ya? De todo tipo de dispositivo a las cárceles, ¿sí? A los centros penitenciarios y cómo eso termina solo perpetuando, digamos, las mismas actividades que hacían afuera, pero ahora desde adentro, ¿sí? Y de último comentaba acá Carlos, digamos, o alguien más, sobre cómo no se ha contado con la colaboración de los operadores de telefonía en estos procesos, ¿verdad? Entonces, todos esos temas son justamente los que he incluido en esta presentación. Vamos a irlos ahondando un poquito más. Entonces, gracias ahí por todos sus aportes. Eh, entonces, voy a pasar acá. Lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Se coordinan, se ejecutan robos, estafas, extorsiones, amenazas, secuestros. Eso se hace desde los centros penitenciarios en buena medida. ¿Y gracias a qué? Gracias digamos, los dispositivos móviles con los que ellos cuentan, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias? Bueno, desde, digamos, fingir ser vendedores o compradores en Marketplace, ¿verdad? Y enmarcar todo el proceso para poder extraer dinero de la persona. Digamos, estos pagos en línea, ¿verdad? Pretender que han sido personas premiadas para solicitar información, ¿verdad? Si no son hostigados, amenazados, ¿verdad? Y las llamadas, mensajes o directos de amenaza y extorsión, como ustedes ya lo mencionaban. También se dan estas compras de listas de números, ¿verdad? De potenciales víctimas. Entonces ya tienen básicamente su marco de muestreo, por decirlo así, su listadito con el cual pueden actuar, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿por qué no decirlo, verdad? Y ahí es la importancia que nos da la puerta al siguiente tema, que es, digamos, el cibercrimen, la delincuencia. Entonces ellos hacen, obviamente, investigación, ¿verdad? Recolectan datos de sus potenciales víctimas, que postean, que, de que, de que son dueños, ¿verdad? Dónde se mantienen, qué actividades hacen. Y esto lo hacen desde lo que postean en Facebook, Instagram, o puede ser algo tan sencillo como su estado de WhatsApp, ¿sí? Nosotros cuando hacemos eso, básicamente estamos proveyendo información a personas que nos pueden hacer daño, ¿verdad? Ok. Lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Según algunos, digamos, sondeos o, digamos, lo que se menciona regularmente sobre este tema, porque ya mencionaban, sigue pasando lo mismo, dijo alguien, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si esto en efecto, digamos, está regulado, ¿verdad? Está penalizado. Pero resulta de que el 60% recae sobre la seguridad de los centros. Y recuerden que lo que hablamos al inicio era, digamos, la tecnología es un apoyo, pero la estrategia, lo que nosotros, digamos, diseñemos, ¿sí? Y la integración y la integralidad del proceso es lo que nos va a garantizar. Pero si nosotros, ah, digamos, seguimos contando con guardias que tienen el dispositivo, tal vez no, pero se lo alquilan, por ejemplo, por 1.000 quetzales, ah, estamos mal, ¿no? Si hacen el ojo gordo y dejan pasar dispositivos hacia el centro, ¿no? Penitenciario. Entonces, 60-40,
40 es más o menos lo que se habla, ¿verdad? Es decir, estos son cálculos, ¿verdad? Son supuestos, pero que nos ayudan a dimensionar de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, ahí hay un factor de monitoreo, control, ¿verdad? De aseguranza, de, digamos, de la integridad del personal y que en efecto están cumpliendo su trabajo. Y la tecnología viene en apoyo a eso. Los inhibidores de señales van a ser el apoyo a lo que se espera también que los guardias de seguridad, por ejemplo, o más arriba también, eh, realicen, ¿no? O sea, va a ser un apoyo a la labor que ellos hacen, pero no pueden reemplazar la labor que ellos deberían de estar haciendo, ¿no? Y esto viene también en función a lo que ya mencionaron ustedes, digamos, el ingreso de dispositivos, que es un primer momento, ¿verdad? Bueno, los dejamos pasar, pero otro momento es el uso que se les da a los dispositivos dentro de los centros penitenciarios. Es decir, no solo es eh, el soborno, ¿verdad? Por el ingreso, sino también después del uso. Además de eso, también, digamos, los guardias de seguridad y personal más arriba también, lo que suele pasar en los centros penitenciarios es que dañan la infraestructura tecnológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo atacar, digamos, destruir en orden, o sea, para no permitir que fluyan las señales? Entonces, lo que hacen es destruir las antenas, los equipos, el cableado, ¿verdad? Son estrategias no, son tácticas más bien eh, que se utilizan para evitar el trabajo que pueden hacer cualquier dispositivo de, ya sea inhibidor de señal o bien de algún tipo de control. Digamos, regresemos a las cámaras también, ¿verdad? O sea, dañar directamente los equipos. Interrumpir la comunicación de los equipos inhibidores de señales de manera muy puntual. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, dañando los cables, por ejemplo, pero también hacer cortes de energía, ¿sí? Entonces, se, no hay energía, bueno, no hay inhibidores de señal, yo tengo carga en mi celular, puedo trabajar, ¿no? Entonces funciona un poquito así la lógica o el proceso. Ahora, antes de hablar de los inhibidores de señales, es importante que hablemos sobre cómo funciona la estructura de la red celular, ¿sí? Eh, a ver, les pregunto rápidamente, ¿por qué se llama celular? ¿Verdad? ¿Y por qué le llamamos celulares a nuestros celulares? ¿De dónde viene eso? Alguien que quiera comentar rápidamente. Yo sé que hay varios informáticos acá. Células. Células, ok. ¿Y podrías comentar un poquito más de las células? De lo que tú sabes. Gracias. El término, pues, está asemejado, digamos, por ejemplo, a un panal de abejas, ¿verdad? Donde Ujú, las telecomunicaciones, pues, de acuerdo a las torres, telecomunicaciones y todo, están divididas así por células y es la forma en que se van comunicando una célula, digamos que tiene cobertura hacia un cierto bloque de números telefónicos y estas células se comunican con otras y así viceversa, y es como se va distribuyendo la señal telefónica. ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias ahí por los aportes. Acá menciona Robbie, responsabilidad moral a las telefonías que mantienen su señal en los centros penitenciarios o culpa de infraestructura al no construir dichos centros en lugares aislados y no poblados. Ok, perfecto. Voy a guardar eso, Robin, para el final de la presentación justamente. Ok, regresando un poco, lo que tú acabas de mencionar se relaciona, digamos, en cierto sentido, a, digamos, cómo se puede pensar la red en general de telefonía, ¿verdad? Ahora veamos ahorita, digamos, cuáles son los componentes principales, ¿sí? De lo que sería la red de, de comunicación celular. Ok, en primer lugar, lo que tenemos del lado superior izquierdo de su pantalla, tenemos los proveedores, ¿verdad? Y son de dos tipos principales, telefonía e internet, ¿sí? Entonces, digamos, en Guatemala hay proveedores principales de eso
que luego pueden haber otras empresas que ofrecen otros servicios derivados de eso, ¿sí? Pero hay proveedores principales. Ahí incluiríamos, digamos, también empresas como Starlink, digamos, ¿verdad? Que ofrecen este tipo de servicios. Ok, luego tenemos los servicios, pero ya son más específicos. Entonces podemos tener llamadas, mensajes de texto, el Internet, ¿verdad? El Internet lo quiere en su dispositivo móvil, en el celular, o lo quiere en el residencial, ¿verdad? Entonces, o la localización, hablamos de los GPS, por ejemplo, esos son distintos servicios. Entonces tenemos proveedores y tenemos servicios. Del otro lado, sería de su lado inferior izquierdo, tenemos las antenas, ¿sí? Las antenas son otro elemento clave. Yo diría que son uno de los más importantes para entender cómo es que se da la comunicación celular, ¿sí? Entonces, generalmente las torres, si ustedes han estudiado un poquito las torres de comunicación, se dan cuenta que tienen unos paneles, ¿sí? Entonces está la antena y tienen unos paneles, esos paneles también son tipos de antenas, ¿no? Y las antenas generalmente bueno, con base en estudios, ¿sí? Se define cuál es el mejor punto para eh, colocar una antena, ¿verdad? Y que puede llevar o conlleva, de hecho, análisis geoespacial, ¿verdad? Analizando la topografía, las distancias, etcétera, y, digamos, tratar de adaptar cuál es el mejor equipo y con qué potencia para instalar dentro de, perdón, sobre la antena para tener la cobertura deseada, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a querer torres altas, ¿verdad? No necesariamente todas necesitan ser súper altas, porque va a depender de los requisitos, ¿verdad? De cobertura. Ciertamente tienen que ser seguras, ¿sí? Y eh, el equipo que instalemos ahí es igualmente importante. Vamos a hablar de eso un poquito después. Y finalmente ya tenemos los dispositivos, ¿no? Que tenemos distintos tipos, o sea, lo más común son nuestros teléfonos, pero sabemos que también, ¿ah? Se recuerdan de los famosos frijolitos, o sea, esos no han dejado de existir, ahí están. Y de ahí comenzó la ola de los smartphones, ¿verdad? Y hoy en día casi todo el mundo utiliza un smartphone, ¿sí? Son pocas, cada vez son menos las personas que utilizan un, eh, un dispositivo de los que llamamos los frijolitos, ¿verdad? Con más en botones, que no tienen aplicaciones, ¿sí? Eh, y nos regresa un poquito a los 2000 más o menos, ¿verdad? Inicios de los 2000. Las tablets, los laptops, etcétera. Entonces, continuamos acá. Referente un poquito a lo que les mencionaba ahorita, pero enfocándolo también en las distintas generaciones de teléfonos móviles y que han ido acompañadas también con distintas frecuencias, ¿no? Entonces, desde el 1G hasta el 4G, hoy en día, pues ya está disponible, que tiene una mayor capacidad, que es la 5G, ¿verdad? Pero veamos acá nuestra tablita, esto viene de un artículo, ahí se los pongo si lo quieren ver, de National Geographic, ¿sí? De ciencia. Entonces dice, el 1G fueron los teléfonos que existieron en la década de los 80, permitían el intercambio de información mediante el uso de ondas análogas, ¿sí? En el 2000 llegaron los 2G, ¿verdad? Y incorporaban el envío de mensajes y textos, ¿verdad? Con un limitado acceso a Internet. ¿Se recuerdan algunos de ustedes del StarTAC, ¿verdad? Era como ese tipo de teléfono que era súper famoso, emulando a Star Trek, ¿verdad? Ese show. Eh, eh, y posteriormente ya vinieron los 3G, ¿verdad? Que hicieron acceso a Internet más fácil, más rápido, más eficaz. Y actualmente pues estamos con la 4G, ¿sí? Que es hasta 5 veces más rápido que el 3G. Y posteriormente ha venido el 5G, que en algunos países ya se ha implementado sin ningún inconveniente y tiene mucha más capacidad en la transmisión de datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué mencionamos no solo los dispositivos, sino también digamos, ir desde el 1G hasta el 4G? Porque los inhibidores de señales van de la mano de esto.
digamos, cada tipo de frecuencia viaja en una banda, por decirlo así, ¿sí? Una carretera, si quisiéramos, ¿verdad? De comunicación. Entonces, los inhibidores de señales tienen que estar dirigidos a el tipo de frecuencia que deseamos anular, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes son los encargados de un centro penitenciario y llega alguien de Tigo y les dice, acá tenemos el inhibidor para del 3G al 5G. Entonces, usted va a poder anular todas las señales. Pero resulta que las personas dentro de la cárcel tienen frijolitos, ¿verdad? Y ellos inteligentemente usan un 2G, ¿sí? O sea, se basan en otro tipo de frecuencia. Eso es tal vez, digamos, lo que quiero transmitirles, ¿verdad? Entonces, es importante adaptar el tipo de tecnología que necesitamos en función de lo que necesitamos anular o trabajar, ¿sí? Si es una señal de Wi-Fi, bueno, enhorabuena, ¿sí? Si es, por ejemplo, lo que mencionaba Miguel Ángel, ¿no? Si es un USB, bueno, el USB es un tema clave acá, aunque necesitamos quemar esas USBs, ¿sí? Tener un mayor control. Entonces, o es comunicación por Bluetooth, bueno, ya cuando hablemos de los dispositivos propiamente de inhibición, entonces ya vamos a entender esto de mejor manera. ¿Ok? Entonces, para ir concluyendo esta parte de la telefonía telefonía y comunicación celular, ¿verdad? Que también es Internet, es que generalmente, digamos, las antenas, y de ahí viene la, digamos, lo que mencionamos de celular, que son, digamos, hexágonos, ¿sí? Entonces, cada antena generalmente tiene 6 paneles, ¿sí? Vamos a ver una imagen en la siguiente diapositiva y cada uno de estos paneles va a cubrir, digamos, tiene un ángulo de cobertura de 60 grados, ¿sí? Entonces, en cada una de estas eh, digamos, si la ubicamos al centro, va a cubrir 60 grados, 60 grados, 60 grados, o sea, en un hexágono, y cada torre va a ir cubriendo cada una de esas celdas. Entonces, lo que tenemos, digamos, a lo largo y ancho del país donde hay cobertura, es un panal, lo que decía antes el colega, ¿verdad? Es como un panal, como asemejando a las abejas, pero es por la cobertura que se tiene a través de las torres. Y las torres generalmente van a tener, como les digo, unos 6 paneles que van a estar direccionados y cada uno tiene esa abertura o ese ángulo de cobertura de 60 grados, ¿sí? Que va a permitir la cobertura dentro de esa celda, ¿sí? O esa célula, ¿sí? Entonces ya cuando lo integramos, ya tenemos la cobertura a nivel nacional, ¿ok? Y eso es lo que le da la forma de hexágono celular. Ahora bien, eh, cada una de estas antenas, los paneles que contienen, pueden tener distintos rangos de cobertura. Digamos, hay antenas que pueden cubrir un largo de 10 kilómetros, pero pueden haber otras de 30 o de 60 kilómetros. Todo esto va a depender, digamos, de qué tanto se potencializa o el poder más bien, o la capacidad que tiene cada uno de estos paneles, ¿no? Estas antenas para cubrir las áreas. Entonces, va a depender, como les decía, del terreno, el análisis topográfico que se pueda hacer y con base en eso, dónde ubicar la antena para que tengan la mejor cobertura. Nosotros sabemos que Guatemala es muy accidentada, ¿verdad? No estamos hablando de Texas, ¿sí? O sea, son lugares, digamos, nuestro país es muy accidentado, entonces hay análisis y estudios de información geográfica ahí para poderlas ubicar. Esta es una representación de lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Y tal vez acá están los ángulos de 60 acá, pero en realidad sería más bien desde el centro, acá 60, 60, 60, y eso es lo que van a cubrir cada uno de estos paneles que ustedes ven a su derecha, ¿sí? Entonces, generalmente así es como funciona. Probablemente mañana ustedes que después de la sesión de hoy, por si no estaban familiarizados, se van a detener a ver de manera más cercana alguna antena que ustedes vean en el camino o cerca de su casa,
etcétera, ¿verdad? Ahora bien, las antenas y los paneles estos no solamente es, digamos, esta a lo ancho, sino también verticalmente la cobertura, ¿sí? Entonces, eso es importante también porque cuando hablamos de un área específica, digamos, como un centro penitenciario, o puede ser, no sé, un área militar, etcétera, donde interesa inhibir ciertas señales, a la inclinación importa, ¿sí? La inclinación de estos. Entonces, mantengamos eso en mente posteriormente. Ok, entonces, en la práctica, digamos, cuando nosotros hacemos una llamada por teléfono o por WhatsApp, digamos, eh, se va a hacer un registro. Nosotros nos conectamos con una antena, ¿sí? Por eso decimos, "Ah, no hay señal, no hay cobertura de esa celda, de una antena que cubra la celda donde nosotros estamos ubicados. Pero cuando nos conectamos, establecemos y eso genera un registro, ¿no? Y la duración de nuestra conexión con esa antena, ¿sí? Entonces, por eso es que sabemos también cuántos minutos hemos nosotros, o sea, la empresa sabe cuántos minutos hemos gastado, digamos, y también saben desde dónde nos conectamos, ¿sí? Eh, Nosotros obviamente, y nos damos cuenta, ¿verdad? Si ustedes van camino ruta al Atlántico, al altiplano, nosotros vamos transitando entre distintas celdas y puede ser en algún momento, no sé, pasando por Chupol, ahí subiendo para Sololá, puede ser de que nos quedemos sin señal, ¿verdad? O vamos por el rancho, no sé. Y puede ser que, digamos, hay un espacio, digamos, entre una celda y otra donde se puede perder la señal. Sí, es porque no hicieron el esfuerzo máximo para maximizar la cobertura, pero no se pudo al 100%, ¿sí? Pero nosotros generalmente transitamos de una celda a otra, ¿ok? En este panel que mencionó el colega, ¿verdad? ¿Okay? Y la señal celular, perdón, de telefónica tiende a ser pues más robusta que un WhatsApp. Un WhatsApp a uno generalmente se le cae muy fácilmente la conexión o simplemente se queda bloqueado, por ejemplo, ¿verdad? Pero con la señal telefónica como que se va por momentos y regresa, pero tiende a ser más robusta que la de Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa acá? ¿Verdad? Y esto es como un preámbulo para entender después cómo funcionan los inhibidores, ¿sí? Entonces, con las antenas, pues es posible, ¿verdad? Detectar la ubicación exacta de una persona. Vemos cómo capturaron a Pablo Escobar. Va por ahí un poquito, eh, digamos, la narrativa, ¿no? Entonces, a través de las señales, perdón, de la conexión que hacen los dispositivos con las torres, es que se pueden ubicar a las personas, ¿ok? Ahora veamos ya propiamente los inhibidores, ¿sí? Y su implementación. Entonces, lo que decía antes, ¿verdad? Cada dispositivo va a utilizar un tipo de frecuencia o señal, si quisiéramos decirlo, ¿verdad? Y que implica también una banda. Digamos, el Estado de Guatemala pone en alquiler, digamos, hace frecuente, ahí voy a redundar, pero bueno, frecuentemente pone en alquiler o a veces en venta las frecuencias radiofónicas, ¿verdad? Perdón, las de radios, de telefonía, etcétera, etcétera. O sea, el Estado es el dueño, ¿sí? Entonces, pero cada tipo de dispositivo tiene, entonces usted quiere comprar AM, FM, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿ok? Entonces, y esto refiere a los distintos tipos de dispositivos que existen, ¿ok? Y esta frecuencia o señal también se relaciona, digamos, a lo que vimos antes, ¿verdad? Si es 2, 3, 4, 5G, si es Wi-Fi, si es satelital, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, los inhibidores de señales necesariamente se van a dirigir a bloquear, digamos, o tienen que estar dirigidos a bloquear frecuencias electromagnéticas específicas, ¿sí? Que tiene cada distinto tipo de dispositivo. Entonces, un teléfono inteligente funciona muy distinto a un frijolito, ¿no? ¿Ok? O alguien que utiliza Starlink, que
digamos, utiliza otra frecuencia electromagnética, ¿verdad? A través de los electrones que llevan la información a lo anterior, ¿no? A un frijolito o a un teléfono inteligente. Entonces, es importante en este proceso, ¿verdad?, comprender esta primera parte, porque entonces la adopción tecnológica que nosotros hagamos con un inhibidor tiene que corresponder a eso, ¿sí? Tenemos que tener esa claridad, ¿sí? Entonces, lo menciono más adelante, pero lo voy a decir ahorita. Digamos, lo primero que se debe hacer es un tipo de auditoría de sistemas, ¿no? O sea, hacer un estudio sobre el tipo de señales que deseamos y necesitamos inhibir en el área específica de nuestro interés. Y con base en eso, entonces ya podemos venir y hacer el segundo paso, que es adquirir el inhibidor de señal específico para eso. Aunque vamos a ver que hay inhibidores que no bloquean solo una señal, ¿verdad? Sería muy de bajo costo. Digamos, la relación costo-beneficio estaría muy desfasada, ¿no? Entonces vamos a ver que los inhibidores de señales tienen múltiples antenas, ¿sí? Tienen múltiples antenas porque cada una se dirige a distintas frecuencias, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nuevamente lo que necesitamos es tener claridad de esto para poder hacer la adopción tecnológica que necesitamos, ¿verdad? Entonces, las dimensiones necesarias, ya lo mencioné, la técnica que tendría que ver, bueno, con los estudios, ¿verdad? Digamos, de la auditoría de sistemas que mencioné, un estudio técnico y de factibilidad para la implementación, y ahí es donde entran también las operadoras telefónicas que mencionaban antes, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con el terreno. Vamos a verlo al final, digamos, el tipo de construcción, la topografía, ¿sí? Hay varios elementos. Digamos, si el centro penitenciario está ubicado en un contexto urbano, rural, de cerca de qué está, y entonces si vamos a inhibir las señales, ¿cómo podemos evitar tener que ah, o sea, lo que no deseamos es que las otras personas vecinas salgan afectadas, ¿no? Porque entonces alguien de un comercio no puede recibir sus llamadas porque resulta de que el centro penitenciario está inhibiendo su señal y su derecho, ¿no? A poderse comunicar y tener su negocio. Ok. Luego las organizacionales, que estas organizacionales tienen que ver con, regresamos al tema de la gobernanza, ¿no? Y del diseño del sistema de gobernanza para poder integrar las TICs necesarias. Entonces, ¿cómo vamos a, a integrar los inhibidores de señales? ¿Cómo los compatibilizamos e empatamos con otros controles telemáticos que podamos tener o de videovigilancia? ¿Sí? Entonces, ahí es la otra dimensión que estamos como regresando donde iniciamos, ¿sí? Y el monitoreo y control interno, que tiene que ver con ese 60% del cual hablamos hace algunas diapositivas, ¿no? Que es, digamos, ese recurso humano que tiene que ver con la parte organizacional también, pero cómo monitoreamos, controlamos a ese guardia de seguridad que puede caer en, puede ser sobornado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos los protocolos? ¿Cómo generamos los mecanismos de reporte? ¿Sí? Y cómo nos aseguramos de que a todo momento sabemos qué es lo que está ocurriendo para evitar este tipo digamos, de ingreso de dispositivos, y hablamos que no solo es el ingreso, sino también el uso, etcétera, etcétera. Ahora, cómo, digamos, resguardar la integridad de todo el sistema de seguridad que hemos implementado. Ok, digamos acá. Ya lo mencioné, ¿verdad? Entonces, generalmente ustedes si en algún momento están a cargo de un centro penitenciario o algo similar, o sea, lo primero que deseamos hacer es una auditoría de sistemas. Y esta no debería de ser una vez y ya estuvo, ¿verdad? Ah, bueno, ahora adopto la tecnología, ya está, sino debe ser algo rutinario, algo constante donde nosotros podamos también asegurar digamos, poder confirmar que nuestro
nuestros inhibidores de señales están funcionando apropiadamente, ¿no? Entonces, no es de una vez, sino puede ser algo rutinario. Y aquí es donde entran las operadoras de comunicación también, ¿verdad? Donde ellos nos pueden ayudar a, digamos, ellos tienen los conocimientos técnicos de las señales, las radiofrecuencias, ¿no? Eh, y también de las bandas, digamos, cómo podemos evitar, digamos, que se nos pase el inhibidor de señal. Y vamos a hablar de los tipos de antenas en un segundo. Eh, Hacia la otra cuadra o más lejos donde estoy afectando a una aldeíta, ¿sí? O a un ingenio o lo que sea, ¿sí? Entonces, ahí requerimos de un apoyo técnico, digamos, de estos operadores de comunicación y telefonía para poder diseñar la intervención de la manera más integral e integrada. Esas son dos palabritas claves ahí. Entonces, algunos inhibidores de señales, digamos, como este que tienen ustedes a la izquierda, que tiene varias antenitas, ¿sí? Estos son portátiles, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos, cada una de estas antenitas va a ir detrás o está programada, digamos, para inhibir cierto tipo de señal, ¿sí? Entonces es una señal Bluetooth, es una de Wi-Fi, es una 4G, o sea, de qué es lo que estamos hablando y de qué es lo que nos interesa inhibir, ¿sí? Y esto es lo que tienen acá, entonces estas son las antenas y aquí lo que tenemos es el potencializador de esa señal, ¿sí? Y que tiene que ver también, cuando digo potencializador, también tiene que ver con, digamos, qué tanto va a viajar esa señal, ¿sí? De inhibición, ¿ya? Para contrarrestar la señal que emiten las torres de telefonía y de Internet y comunicación, ¿verdad? Que vimos antes en el diseño de panel, ¿sí? Entonces, nosotros no le estamos diciendo o en buena medida no le podemos decir a la empresa, ¿verdad? Ahí tal vez los colegas que son abogados podrían comentar, pero miren, acá queremos que usted elimine en toda esta celda su servicio, ¿sí? O sea, no es tan sencillo como eso. Entonces, la propuesta es más bien, eh, digamos, instalar los inhibidores de señales que contrarrestan esto. Vamos a ver los detalles técnicos de cómo funciona o cuál es la lógica detrás de un inhibidor de señal. Pero en principio lo que quiero decir acá es que cada una de esas antenas va a estar dirigida a un tipo distinto de frecuencia, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, eh, digamos, clarificar acá. Si ustedes ven el de la derecha, ahí tienen ustedes eh, distintos paneles, ¿verdad? Y cada uno, o antenas serían más bien, ¿sí? Y cada uno está dirigido a un distinto tipo de frecuencia, ¿sí? Y lo que tenemos ahí es el potencializador, ¿verdad? Que posibilita esa frecuencia y su alcance, ¿sí? O sea, nosotros podemos modular ese alcance, ¿sí? Para que surta o que tenga la cobertura necesaria dentro del área que deseamos cubrir, ¿ok? Y acá al centro pues tenemos otro y vamos a hablar del tipo de panel o antena que utilizan, que hay, digamos, dos distintas, hay más, hay tres al menos de las que yo he visto, pero les voy a presentar dos tipos principales y cada una va a tener un radio distinto de cobertura, ¿ok? Que es algo importante que nosotros tengamos en mente. ¿Ok? Entonces, generalmente en un centro penitenciario lo que vamos a tener es este tipo de poste, ¿verdad? Donde tiene instaladas los inhibidores de señales. Ahora, si ustedes se dan cuenta ahí, oye, perdón, quise acercar, pero me pasé a la otra. Ahí. Digamos, aquí tiene cables, ¿verdad? Entonces, y aquí tiene sus potencializadores, ¿no? Entonces, y arriba ya tiene la antena acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? De que, digamos, cualquier preso, guardia, etcétera, pueden comenzar a dañar esta infraestructura, ¿verdad? Tecnológica. Entonces, ¿qué pasó si se averió? ¿En qué momento lo repara?
y, digamos, en un contexto como el nuestro, ¿sí? Donde este tipo de equipos, pues, vamos a hacer la gestión administrativa para que finalmente se logre la reparación, etcétera, es más bien, ya dejó de funcionar, pues se queda así, ¿verdad? Vamos a ver que en el caso de México está establecido de por ley que todos los centros penitenciarios deben tener inhibidores de señales y hay unas especificaciones para eso, ¿sí? Entonces, eh, digamos, en este caso, este equipo está un tanto vulnerable, ¿no? Para lo que les decía antes, digamos, desde tirarle ácido o algo así, a pelar los cables, etcétera, digamos, es algo que es real, ¿verdad? Existe, se hace. Entonces, ah, es importante contemplar eso. Ahora bien, otro tema importante acá de mencionar es que, digamos, cuando tenemos una inhibición de señal en un centro penitenciario o un área específica, pues está bien, ¿verdad? Es lo que necesitamos, pero ¿cómo nos comunicamos nosotros al interno, ¿sí? Como centro de operaciones, ¿verdad? Bueno, o que estamos a cargo del establecimiento como tal. Entonces ahí generalmente, pues lo recomendado es establecer una planta de comunicación centralizada, ¿sí? Ah, eh, eliminar, digamos, en algunos centros a veces se han tenido como teléfonos públicos, ¿sí? Entonces, eliminar eso para que toda la comunicación esté centralizada, controlada, monitoreada todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no abrimos la posibilidad para cualquier otro tipo de comunicación que se pueda dar y que, ah, digamos, contravenga a nuestro diseño de seguridad y de intervención que estamos haciendo en el área sobre la cual nosotros tenemos responsabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo importante también controlar, ¿ya? Y que nuestra intervención, ¿verdad? Se asegure o garantice, ¿verdad? Que elimine toda otra comunicación potencial, posible, por haber, ¿verdad? Y de forma permanente, ¿sí? Y ahí es donde viene lo que les decía, las auditorías de sistemas que pueden ser o deberían de ser continuas para poder asegurar eso, ¿verdad? Asegurar que el sistema que nosotros implementamos de seguridad, de inhibición de señales, ¿verdad? Que puede ir acompañada de otros TICs, en efecto esté funcionando y esté brindando los resultados deseados y esperados, ¿sí? Entonces, esos son otros elementos ahí necesarios que debemos contemplar, ¿verdad? Aquí les pongo esto, viene de un artículo de La Nación, ¿verdad? Que habla sobre los principios y funcionamiento del inhibidor de señales, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué ocurre en el primer escenario, ¿verdad? Dice, cuando la señal interferente del inhibidor es igual o más fuerte que la señal que se recibe o se transmite en la red de comunicaciones, se genera un bloqueo impidiendo que los usuarios accedan a los servicios. ¿Okay? Este es el escenario deseado, ¿sí? Entonces, digamos, están las frecuencias, ¿sí? Y lo que nosotros deseamos es en buena medida, saturar, ¿ya? Y contrarrestar esta señal. Y para eso necesitamos que sea igual o más fuerte que la frecuencia que se está emitiendo, ¿no? Entonces, si logramos llegar al nivel de igual o más fuerte, surte el efecto que nosotros deseamos, que es inhibir la señal. Ahora, ¿qué pasa en el segundo escenario? ¿Sí? Cuando la señal interferente es menor, pero aún representativa respecto a la señal de la red de comunicaciones, se genera una distorsión. Entonces, todavía va a haber cierta comunicación, pero va a ser distorsionada, ¿no? O sea, te escucho, pero hacia lo lejos, se corta, etcétera. Entonces, el bloqueo no es efectivo al 100%, sino que solamente lo va a distorsionar, ¿verdad? Eso es otro elemento que tenemos que considerar ahí, o sea, va a degradar la calidad de esa señal, pero no nos garantiza que se esté efectuando al 100%, ¿verdad?
Y el último escenario, que es en realidad el no deseado, ¿verdad? Es cuando, digamos, la señal de los sistemas de comunicación es significativamente más fuerte, o sea, no nuestro inhibidor, sino la señal que viene, ¿verdad? De comunicación, entonces la información fluye, ¿verdad? O sea, los usuarios pueden recibir, etcétera. Eh, entonces, ¿qué nos llevamos nosotros de esta pequeña infografía con texto? Es que lo que deseamos es que nuestra señal de inhibición sea igual o más fuerte, ¿verdad? Necesariamente, ¿sí? Y con eso nosotros podemos garantizar de que en efecto estemos cumpliendo con lo que deseamos, que es, eh, digamos, deshabilitar o eliminar por completo la comunicación que pueda tener ese reo para coordinar una extorsión, un secuestro, un asesinato, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros en el fondo deseamos, ¿verdad? Ok. Ahí les dejo las referencias para que ustedes puedan explorar. Ahora hablemos de las antenas, ¿sí? Entonces, las antenas, hay dos tipos principales. Hay una tercera, pero solo estoy incluyendo estas dos. Es la omnidireccional, la primera, y luego la direccional. Generalmente la que se utiliza, y especialmente cuando les mencioné los paneles que están en 60 grados, ¿sí? Las antenas estas, que las torres, ¿verdad? Van a tener 6 de esos. Entonces van a utilizar las antenas direccionales, ¿sí? Están. Y eso es porque, digamos, tienen mayor alcance, ¿sí? Y se puede potencializar de tal manera para alcanzar eh, en la distancia deseada, ¿sí? Ahora bien, si se dan cuenta ahí, tiene una forma como que si fuera un submarino, ¿verdad? Algo así visto desde vista de pájaro. Si vamos a la derecha, hay como una vista horizontal y hay una vista vertical, ¿sí? Entonces, digamos, la cobertura de una antena unidireccional va a ser así como en radio, ¿sí? Circular, ¿sí? Mientras que la direccional va a estar en esa forma también. Y esto es lo que vemos así, vertical, perdón, desde arriba de la vista de pájaro, también lo vamos a tener verticalmente, viéndolo de lado, de perfil, por decirlo así, ¿ok? Ahora bien, si nosotros tenemos un centro penitenciario que tiene, digamos, ciertas dimensiones y son más o menos equidistantes, ¿sí? Si nos colocáramos en el centro, probablemente la antena más adecuada y óptima ahí sería una unidireccional, ¿sí? Para poder cubrir el área y ya se puede modular, digamos, de tal manera o graduar para que tenga esa cobertura. Ciertamente, y esto es clave mencionarlo, que van a haber espacios ciegos, ¿no? Espacios donde no hay una cobertura. Entonces, lo que necesitamos hacer, y por eso los estudios frecuentes en torno a eso, es asegurarnos de poder llegar a toda el área deseada y necesaria, ¿verdad? Ahora, nuevamente lo que mencionaba, lo que no deseamos es afectar a la tiendita de a la par, ¿verdad? Que está fuera del centro penitencial. Si en dado caso el centro está ubicado en un ámbito urbano, ¿verdad? Ahora, si está en un ámbito rural donde no hay viviendas cercanas, ¿verdad? Entonces se podría ampliar un poquito para, digamos, incluso sobrepasarse, ¿verdad? Del espacio. Eh, entonces, con la direccional, que generalmente están en las antenas de telefonía, ¿sí? Van a ser convenientes, pero va a depender del espacio donde nosotros necesitemos intervenir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es irregular la granja penal, por ejemplo, nosotros lo que vamos a desear es ubicarlas en lugares estratégicos para generar la mayor cobertura, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir con esta diapositiva. Ahora, si se dan cuenta, esta antena direccional tiene como unas colas, ¿sí? Por atrás, o sea, no solamente va a hacer la cobertura
hacia adelante, digamos, sino que tiene ciertas áreas hacia atrás. Entonces, si colocamos ese tipo de antena, tenemos que asegurarnos de qué tal si la pusimos en la esquina del centro penitenciario, pero esa cola, por decirlo así, puede llegar al otro lado de la calle donde estamos afectando a otras personas, ¿verdad? Y entonces ahí vienen las quejas, los reclamos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que deseamos evitar dentro del diseño que nosotros hacemos de nuestro sistema de gobernanza de seguridad con el apoyo de TICS, ¿verdad? Ok. Esta es otra diapositiva que les quería incluir, ¿verdad? De una antena direccional, ¿sí? Eh, con su haz vertical. Ahora, ya para finalizar, me pasé un poquito de lo que deseaba, pero está bien. Quiero finalizar con algunos factores que influyen en la inhibición de señales, ¿sí? Que es importante considerar. Entonces, veamos acá, son dos diapositivas con contexto, lo voy a explicar poco a poco para que vean. Lo primero que de cierta manera lo mencioné es la ubicación, ¿verdad? Entonces, la ubicación tiene que ser la más estratégica en función de la cobertura que necesitamos tener. La vamos a ubicar al centro, en las esquinas, ¿verdad? En la entrada, ¿sí? Hay que pensar eso bien dentro del diseño. Las características de las antenas propiamente, ya vimos dos, ¿verdad? Solo se me va la omnidireccional y la direccional, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tipo más adecuado para cada una de ellas? Y también cuál es la potencia que puede tener cada una y en su dirección, pues su dirección y su área de cobertura, ¿no? Según sus especificaciones, ¿sí? La potencia que podemos modular a estas antenas, ¿verdad? Eso es también importante. La calidad de los filtros y amplificadores para evitar emisiones fuera de la banda. Esto es importante porque si nosotros tenemos, digamos, estamos eliminando o bloqueando una señal en una banda de frecuencia, ¿sí? Acá está. Pero ¿qué tal si se nos está saliendo del ancho, ¿sí? De la banda? ¿Ok? Está bloqueando otras señales. Entonces, a eso es lo que se refiere, digamos, la calidad de los filtros y los amplificadores. Digamos que, digamos, con base en su calidad, podemos también modularlo de tal manera que solamente bloquee esa frecuencia deseada y que no se nos vaya a interferir con otras, ¿verdad? A eso es lo que se refiere eso. ¿Ok? Ahí se los puse, los rangos solamente cubran la frecuencia deseada y no otras. Y con eso lo que vamos a posibilitar es que no interferir a otras personas si es lo que no deseamos, ¿verdad? O sea, si lo deseamos, entonces no hay necesidad que nos preocupemos mucho, ¿verdad? Otro elemento acá que debemos considerar van a ser las características de los edificios, por ejemplo, de los muros, del área de cobertura. Entonces, por ejemplo, el grosor de las paredes, ¿sí? El tipo de material que se tenga. Y esto es porque también, no lo he mencionado hasta el momento, pero es importante mencionarlo, es que las señales tienen rebote, ¿sí? Entonces, eso va a influir digamos, sobre los inhibidores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de las inhibiciones? Digamos, no lo mismo que tengamos lámina a que tengamos block, ¿sí? Son dos cualidades, dos materiales distintos, ¿verdad? Que influyen de distinta manera en ese rebote que se puede tener de las señales. Entonces, ahí se los pongo el material, el ancho, ¿sí? Que al final de cuentas tiene que ver con un diseño de ingeniería y arquitectura, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que ha hecho Bukele con su famoso CECOT, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Ahí podríamos hablar mucho de eso y de cómo operan ahí también toda la videovigilancia que ya hablamos, ¿verdad? Los controles telemáticos, pero también esto que estamos abordando ahorita, que es la inhibición de señales y cómo se integra todo eso dentro de la ingeniería del lugar, ¿verdad? El centro penitenciario y su arquitectura, ¿sí? Entonces,
son elementos claves a considerar, ¿ok? Las características de las edificaciones fuera de los límites del área deseada de cobertura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con, digamos, si el centro penitenciario está en un área urbana, ¿verdad? Ya lo he mencionado varias veces, cómo no afectar los residenciales, ¿verdad? Los comercios, una industria, o si es un área rural, ¿verdad? Cómo no queremos degradar la calidad de vida de las personas o su posibilidad para reportar una emergencia, por ejemplo, ¿verdad? O comunicarse con sus seres queridos en Estados Unidos, no lo sé, ¿verdad? Pero son elementos que tenemos que considerar, ¿sí? Aquí está el ejemplo que les comentaba y tal vez no lo vamos a leer, pero sí se los dejo ahí por temas de tiempo. Se los dejo ahí en la presentación, ¿verdad? Sobre cómo es un artículo del Economista de México, ¿verdad? Dice cómo funcionan los inhibidores de frecuencia, de ahí se explica, ¿verdad? Y obviamente ahí está el diagrama. Si se dan cuenta, están posicionados acá en las esquinas, ¿verdad? Obviamente esta es una ilustración, ¿sí? Entonces los posicionaron en las esquinas, ¿ya? Entonces ustedes ahí pueden decir, esas son antenas direccionales, ¿verdad? Que están en ciertos ángulos para cubrir, hacer cierta cobertura, ¿verdad? Probablemente en esta infografía yo hubiera agregado otros al medio, ¿verdad? Para asegurarme que esos 60 grados pues lleguen a donde necesitan llegar, ¿verdad? Ok. Entonces, tal vez lo único que vamos a leer acá, ustedes lo pueden leer más despacio después, dice, por ley, lo voy a acercar para que tal vez no lean y quienes están en el teléfono tal vez eh, vean cómo lo amplían un poquito más, pero dice, por ley, todos los centros penitenciarios del país, o sea, de México, tanto federales como locales, deben adquirir un equipo inhibidor de frecuencias teniendo como plazo máximo para su instalación el 1 de octubre de 2018. O sea, ellos hicieron esto hace 8 años, ¿verdad? Por ley. Eh, y de ahí ya explica, digamos, cómo funciona todo lo que les acabo de explicar en la presentación, ¿verdad? eh, y los pormenores que les invito a leerlo eh, posteriormente a la sesión de hoy. ¿Verdad? Ahí está el enlace para que ustedes puedan consultarlo, ¿verdad? Bien, entonces con eso estamos finalizando lo que quería yo cubrir el día de hoy sobre que nos había quedado pendiente en nuestro programa, ¿verdad? Sobre la anulación de señales y a quienes ya lo, ya lo conocían, pues ojalá haya sido como un tipo de refrescamiento sobre el tema, ¿verdad? O que hayan encontrado algo interesante y a quienes no lo conocían, pues ahora ya saben en qué consiste esto y cuáles son algunas de las dimensiones técnicas que hay que considerar en torno a la anulación de señales, con un enfoque obviamente en centros penitenciarios, ¿verdad? Ok, con esto llegamos a las 7:25. Deseo tomar el descanso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar un espacio para comentarios y preguntas, pero lo vamos a tomar al receso, si les parece bien. Entonces, para que piensen ahí sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Yo sé que tienen mucha experiencia muchas personas. ¿Qué aportes pueden hacer al grupo? ¿Verdad? Yo estaría muy agradecido que lo hagan. Entonces, tomamos el descanso ahorita a las 7:25 y nos vemos en 5 minutos. Iniciamos con la ronda de comentarios y preguntas, ¿verdad? Ok. Muchas gracias y nos vemos en 5. Desde que nacemos ya somos suficientemente viejos para morir, ¿verdad? Pero esa es nuestra triste condición humana y realidad. Entonces quiero abrir el espacio para las personas que tengan algún comentario, un aporte, alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver de la anulación de señales, ¿verdad? No sé si alguien quisiera tomar la palabra o ponerlo en el chat. Por favor, siéntase en la libertad de hacerlo.
Ok, Ricardo pregunta acá si las señales UHF de las fuerzas de seguridad se anulan con los inhibidores. Sí, de lo que yo tengo entendido es que sí, ¿verdad? Siempre va a depender del dispositivo, ¿verdad? De inhibición que se utilice, pero en principio sí. Ok, sí, por favor, Julio Boyton. Gracias, doctor. Sí, depende con respecto a la pregunta que decía el compañero, sí depende del dispositivo, que hay unos que no, hay otros que sí afectan las comunicaciones de ese tipo. Em, yo solo quería comentar que eh, con respecto al bloqueo de telecomunicaciones en centros eh, carcelarios, creo que hay un gran defecto de diseño de los centros carcelarios en Guatemala, porque no tienen contemplado, bueno, muchas veces no tienen contemplado el, eh, el uso y control de estos artefactos, porque se hacen después de haber construido el centro carcelario, se empieza a pensar en la en el en la en evitar el uso de los medios de telecomunicación. No se hace como parte del diseño, eh, eh, el primer diseño que se tiene que hacer en una cárcel. Eh, y eso también afecta a muchas cosas. Yo he visto cárceles que tienen enchufes dentro de las celdas. Entonces, esos son fallas de diseño que no quiero pensar eh, cuáles son los motivos que, que conllevan a esos fallos tan groseros de diseño. Puede ser por incapacidad, por ineptitud, o por corrupción, o por un montón de cosas más, que los que han estado administrando eh, estas áreas de la seguridad pública pues no han podido o no han querido implementar ese tipo de medidas de disuasión y prevención dentro de los mismos diseños de los centros carcelarios. Solamente, Muchísimas gracias, excelente aporte ahí. Eh, sí, ¿verdad? Es que inevitablemente el diseño, ¿verdad? Que es algo sobre lo cual hemos estado hablando y que en algún momento mencioné el tema de la arquitectura, ¿verdad? Y de la ingeniería detrás de esto que tiene que estar focalizada para, ¿verdad? No poner a disposición enchufes donde no deberían de estar. Muchísimas gracias, Julio. ¿Alguien más quisiera aportar o comentar? Aquí pregunta, ¿una antena de Starlink que apunta hacia arriba puede funcionar pese a los inhibidores? Excelente pregunta, Ricardo. Mira, cómo funciona esto es, y que tiene que ver con el posicionamiento del inhibidor, ¿verdad? Que mencionábamos algunos, eh, digamos, van a tener necesariamente, digamos, si este es verticalmente, viéndolo verticalmente, generalmente una antena dentro, digamos, puesta sobre una antena que ustedes ven de telefonía, va a tener esta direccionalidad, va a cubrir una parte hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí a veces lo que pasa es que queda un espacio ciego abajo, ¿no? Entonces, en algunos lugares, digamos, lo que tienen que hacer es inclinar. Ustedes van a ver los paneles un poquito inclinados para que esos 60 grados cubran hacia abajo, digamos, ¿verdad? Lo necesario. Entonces, la respuesta a lo que tú mencionas tiene que ver con el posicionamiento estratégico y óptimo que tiene que tener ese panel, esa antena, para poder inhibir esa señal satelital, ¿verdad? Básicamente. Entonces, probablemente lo que se necesite ahí es algunos paneles que tienen, digamos, eh, los mismos 60 grados, pero algunos hacia abajo y otros viendo hacia arriba. Y de hecho, algunas antenas nosotros hemos visto tienen ese diseño, ¿verdad? Este posicionamiento, perdón, ¿verdad? Entonces, ahí lo clave es cómo están posicionados. Ok, Miguel Ángel, por favor, Toraya, adelante, escucha.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. sí, por favor. Bueno, yo creo que hay dos problemas con los inhibidores de señales en las cárceles. Primero, la calidad con que se adquiere el equipo es de muy mala calidad, de muy baja calidad, es tipo Doña Blanca, deme lo peor. Cuando se adquiere ese tipo de equipo, eh, no se debe escatimar en el esfuerzo en comprar el equipo de última generación, pero compran el de primera generación. Entonces, eso, quiera o no, los teléfonos de alta gama y otro tipo de aparatos que sobrepasan la capacidad de la antena, pues fácilmente evaden ese tipo de inhibidor. La otra es que las cárceles no están construidas primero para tener este tipo de aparatos, porque realmente están hechas de bloque y no están hechas de concreto, entonces permiten que las señales puedan traspasar paredes u otro tipo de situaciones sin tanto protocolo como sucede en otros países donde es concreto eh, puro o son de otro tipo de material que ayuda a inhibir la señal. En el caso de Guatemala, pues el problema que se da no es que no se tenga la capacidad, sino es que no se quiere comprar el equipo adecuado y necesario para inhibir ese tipo de señales. Entonces, y el problema es que no hay un control de quién tiene la autorización para encender y apagar los inhibidores. Entonces, hay horarios en que los inhibidores los encienden porque los guardias tienen que usar sus teléfonos, ¿va? Entonces, ese es el problema. Entonces, hay un lapso, si usted se da cuenta, en las cronologías que presentan los entes encargados de sacar las estadísticas en los horarios que se dan las extorsiones entre 6 y 8 de la mañana, 12 y 2 de la tarde, 8 a 10 de la noche. Entonces son los horarios que se les encienden se apagan los inhibidores para que los guardias tengan su comunicación. Entonces ese es otro factor que nosotros estamos dejando por un lado. No es tanto el que el equipo no esté funcionando, sino que también hay falla humana para controlar este tipo de dispositivos. Gracias. Excelente, Miguel Ángel. Sí, coincido contigo totalmente, ¿verdad? Y nos regresa a ese 60-40 que mencionamos al inicio, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y excelente esto de los horarios. Sí, yo en efecto eh, he escuchado exactamente eso, ¿verdad? De los informes. Carlos, por favor, y con esta cerramos porque vamos a hacer la introducción a la ciberdelincuencia y quiero dejar un tiempo prudente para eso. Sí, pues buenas noches. Nuevamente, buenas noches. Sí, yo creo que, pues definitivamente, el avance tecnológico no lo vamos a parar, ¿verdad? Eso es. El tema está que no se tiene una visión de estratégica, o dentro de lo estratégico ver que es de suma importancia la modernización de todos estos sistemas, ¿verdad? O sea, cómo nosotros nos ponemos, podemos invertir para actualizar todos estos sistemas, desde la compra de equipo adecuado, de acuerdo a lo que se necesita, la capacitación, el seguimiento, evaluación de ese tipo de, de, de tecnología. Eh, yo creo que el país, pues lo que hace falta es que se tome en cuenta que es necesario eh, revisarlo y actualizarlo, porque definitivamente se presta, alguien lo decía, ¿por qué no toman en cuenta algunos elementos técnicos en el sistema? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no nos actualizamos? Y sabemos que el tema de la delincuencia es un flagelo que afecta a parte de la población, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Sí, yo creo que ahí, ¿verdad? Regresamos al factor humano y ¿Verdad? Creo de yo que es importante. Gracias.
Gracias a ti, Carlos. Creo que te habíamos perdido por un segundo, pero regresaste. Gracias. Eh, sí, nuevamente el factor humano, ¿verdad? Y del diseño de la intervención, creo que es, digamos, nuestro talón de Aquiles acá, y por eso también, digamos, es importante enfatizarlo, ¿verdad? Lo sabemos, hay que enfatizarlo y no se trata de seguir quejándonos sobre lo mismo, sino también cómo atenderlo, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental acá. Bien, entonces, gracias ahí por los aportes, les agradezco. Entonces, quiero hacer una breve introducción, pero más allá de introducirlos, no voy a poner una presentación ahorita, creo que la vamos a reservar mejor para el jueves, ¿verdad? Que ya entramos de lleno al tema de la ciberdelincuencia, pero lo que deseo es más bien comenzarlos a familiarizar con este tema. Entonces lo vamos a hacer a través de un par de videitos. Quiero ver si todavía tenemos un poquito de tiempo para una interacción. Digamos, la vez pasada usamos Mural. Vamos a ver si logramos usarlo hoy todavía en algunos minutos que nos queden, aunque sea unos 5 que lo hagamos, pero creo que valdría la pena, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir mi pantalla ahorita. Espero que la reproducción de video funcione bien. Y aquí solo voy a poner el compartir sonido. Ahí está. Entonces, actualmente se está trabajando, digamos, sobre lo que es una convención eh, de, de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y que es la ONU-ODC, o ONU-ODC, ¿verdad? De la Agencia de las Naciones Unidas para la el crimen organizado y la droga, ¿verdad? Ustedes tienen mucha bibliografía de esta organización en su bibliografía, en su carpeta. Entonces vamos a ver un primer video sobre la iniciativa de esta convención eh, para abordar la ciberdelincuencia, ¿verdad? Entonces, solo voy a reproducir un pedacito solo para que me confirmen si se escucha y de ahí ya lo dejo. And Canva like children's toys. Here ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gracias, gracias, perfecto. Entonces ahí les va. is how to use them right. So, this is how I Nuestras vidas están en línea y cada mensaje, cada pago o clic puede vincularnos a riesgos de ciberdelincuencia. Ransomware, fraude en línea, abuso sexual, material de explotación y más. La ciberdelincuencia no tiene fronteras y las amenazas están evolucionando y proliferando más rápido que nunca. El impacto está en todas partes. Una persona escaneada, un hospital paralizado, un negocio agotado, una ciudad sumida en la oscuridad. Y detrás de la pantalla no solo hay hackers solitarios, grupos delictivos organizados, despiadados, tan grandes y sofisticados como corporaciones deshonestas están equipados con fondos, tecnología avanzada e incluso expertos capacitados para explotar el comportamiento humano. Ningún Estado miembro o región puede enfrentar este desafío solo. En la lucha global contra la ciberdelincuencia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito colabora con diversos países para fortalecer su legislación, capacitar a sus fuerzas del orden y autoridades y potenciar la cooperación. En 2024, los gobiernos adoptaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, el primer acuerdo global real para garantizar la seguridad de nuestro mundo digital y físico contra la ciberdelincuencia. Este octubre, los países se reunirán en Hanoi para abrir la convención a la firma. Pero la lucha no termina ahí, porque los ciberdelincuentes no se quedan quietos. Son rápidos. Se adaptan. Necesitamos que los gobiernos, las empresas y las comunidades trabajen juntos para abordar las amenazas de la ciberdelincuencia y fomentar la resiliencia en la era digital. Unidos, construyamos un futuro más seguro, en línea y fuera de ella. Obtenga más información en una ONG. Ok, entonces esa es un pequeño video introductorio sobre la ciberdelincuencia, pero la iniciativa de la convención, cuando mencionaban octubre, están hablando de octubre de 2025, o sea, acaba de pasar. Dentro de los enlaces que yo les puse, hay una noticia de Reuters que yo les recomiendo que la puedan ver, pero es
en torno a esta reunión que se hizo de los países, en torno a la convención y la ciberdelincuencia eh, en Hanoi, en Vietnam, ¿verdad? Ahí es donde se reunieron. Entonces, les voy a decir ahorita eh, cómo se llama el artículo que ustedes pueden encontrar. Aquí está, dice UN Cybercrime Treaty, por ser firmado en Hanoi para, eh, para contrarrestar la ciberviolencia, ¿verdad? Delincuencia. Entonces, para que ustedes, si lo quieran leer, eso fue octubre de este año y a ese octubre es que aludía el video. Ahora, el siguiente video que quiero que veamos y les voy a pedir que tomen nota, lo que quiero hacer es como una lluvia de ideas si quieren, tal vez vamos a hacer eso primero. Vamos a hacer la lluvia de ideas de lo que ustedes saben de que son los cibercrímenes, ¿verdad? Entonces les voy a compartir. Yo sé que algunos de ustedes están en el celular, pero se puede interactuar con Mural, ¿verdad? Y a quienes estén desde su computadora, pues enhorabuena. Les acabo de poner un enlace en el chat, ¿verdad? Entonces les pido que por favor accedan a ese enlace y les va a conducir, que ahorita lo voy a compartir aquí en pantalla, es el mural donde solamente tienen un encabezado, ¿verdad? Que dice ciberdelitos, ¿sí? Entonces quiero que tomen una tarjetita acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a poner eh, el sexting, ¿verdad? Por decir algo, ¿sí? O las estafas, ¿verdad? Puedo poner algo ahí, ¿sí? Entonces quiero que ustedes anoten todas las que se les viene a la mente, ¿sí? Todas las que se les vienen a la mente que las puedan ir agregando acá en el mural, ¿verdad? Solo traten de no pisarle los pies o las tarjetitas a alguien más y hagamos esa lluvia de ideas inicial sobre todo lo que sabemos de los ciberdelitos que conocemos, ¿verdad? Agreguemos todo lo que podemos acá, por favor. Y eso va a ser parte de lo que vamos a ver en el siguiente video, ¿verdad? Solo para ir enmarcando un poquito el tema que nos interesa. Excelente, ahí vamos súper bien. Ahí está la ingeniería social, cabal, buenísimo. Fuente legal de armas, sí, acoso, lavado de activos, excelente. Ujú, buenísimo, excelente. Voy a poner un temporizador
Esto se los voy a compartir posteriormente a la sesión, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan, que es como el ejercicio colectivo, ¿verdad? A mí me gusta hacer este tipo de ejercicio participativo en línea, ¿verdad? Entonces estoy poniendo un minuto para que logremos concluir, así podemos pasar al videíto que quiero que veamos. Ahí están las criptoestafas, sí, justamente. Y de eso vamos a hablar bastante porque han habido robos millonarios de criptomoneda, ¿verdad? Sí. Ok, ah, por temas de tiempo lo vamos a dejar ahí a quien esté concluyendo su idea que lo logre hacer, ¿verdad? Y como les decía, vamos a lograr, vamos a integrar, digamos, todo ahorita lo voy a arreglar un poquito posteriormente por algunas que se traslapan y se los voy a compartir en PDF, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Eh, entonces, hasta ahí lo dejamos por ahora, por favor, ¿verdad? Excelente, buenísimo. Entonces, el video que les quiero compartir ahorita es y esto quisiera, si pueden, por favor, tomen apuntes, digamos, de todos los ciberdelitos que va a ir mencionando la persona que va a hablar. Y les quiero mencionar a su vez que hay un documento en su bibliografía, ahorita se los voy a mostrar en pantalla, que refiere, ay, perdón, no es esta, es este. Hay una taxonomía, ¿sí? De los cibereventos que tienen que ver con los ciberdelitos, ¿verdad? Este es del Centro de Estudios Internacionales sobre Seguridad en la Universidad de Maryland, ¿sí? Esta es la Escuela de Política Pública, ¿sí? Entonces, ahí ellos proponen, esto viene del 2018, hay un artículo publicado por estos en una revista indexada de estos autores, pero ellos proponen una taxonomía, ¿verdad? Ahorita iniciamos nombrando todo eso, pero como ustedes saben, así como en las plantas, ¿verdad? En las ciencias naturales, pues en las ciencias sociales y de seguridad también hay este tipo de taxonomías, ¿verdad? Entonces, solo para comentarles que está ese documento ahí para que ustedes lo revisen y ahora veamos el video para inspirarnos un poquito más en los otros este, este representante de la UNOCDE, ¿verdad? Entonces lo voy a poner ahorita, solo denme un segundo para asegurarme del audio, ahí está, ¿ok? Y more than 2/3 of the world's population is currently online, and that number keeps growing. Digital technology has revolutionized the way we live, the way we work. But criminals are taking advantage of this. They're weaponizing these digital technologies, using malware, ransomware, and hacking tools to steal money, data, and other valuable information. The threat of online scams and fraud have become a feature of everyday life for people around the world. All of us know someone who's been scammed or frauded. From fake friend requests targeting our children to our parents being scammed out of their pensions. Criminals also use information and communication technology to conduct more traditional crimes like drug trafficking, human trafficking, money laundering, fraud, and more, but at a greater scale and speed than ever before. The UN Convention Against Cybercrime will help investigators, prosecutors, governments, those that go after cybercrime, to be more coordinated, to be quicker, and be ultimately more effective in addressing these types of crimes.
The new Cybercrime Convention will give states access to a new 24/7 network to request, share, and preserve data, which will allow investigators and prosecutors to move quickly to safeguard valuable evidence and data and ultimately better protect people from cybercrime. Another big worry many people have is how to protect their children online. The new convention is the first global agreement to specifically protect children against sexual violence and criminal activity online. Criminalizes offenses related to online sexual abuse and exploitation material. And it's not just children that need to be protected, all victims of cybercrime. And this new convention will help those victims by assisting and encouraging states to protect victims by facilitating access to physical recovery services, compensation, restitution, and removal of illicit content. Cyber-dependent crimes are those that cannot happen without digital technologies. Cyber-enabled crimes, on the other hand, are those more traditional crimes that are facilitated by digital technologies. And those include things like drug trafficking online, human trafficking, fraud, and money laundering. First, member states will be invited to a ceremony to sign the convention, which will be held in Hanoi, Vietnam. When the convention is ratified by 40 countries, it enters into force. States parties will then need to update their own domestic laws and regulations to be in line with the Cybercrime Convention and unlock many of its tools. One particular aspect of the convention, an important aspect, is that the convention gets states to work together to train each other and build capacity among all investigators, prosecutors, and others who are there to address cybercrime. And as soon as the convention enters into force, state parties can then benefit from its mechanisms for cross-border cooperation, including mutual legal assistance, extradition, joint investigations, and a collection of electronic evidence. These tools can be applied not only to cybercrime, but also to other offenses, such as terrorism and transnational organized crime. Well, cybercriminals are savvy, and online scams have built billions out of unsuspecting internet users all over the world. We need to be smart, and we need to be cautious. Beware of advertisements or anything that seems too good to be true, like those that promise you a luxury vacation or a glamorous new job. These can get you to install malware on your computer or even be a trap set by human traffickers or others. Also, remember to set proper privacy settings on your online accounts. This will help you protect your data, including your contacts, your photos, and beware of strange friend requests. Report suspicious pages and activities to authorities. Take screenshots of anything that you think is suspicious. These could be useful to later help investigators if going after cybercrime. Ok, perfecto. Pues ahí tenemos dos videos que vimos la sesión de hoy. No nos dio tiempo para el tercero, que tiene que ver con la fábrica de estafas, que ustedes tienen que escribir un ensayo y con eso voy a cerrar ahorita porque lo prometí. Pero quiero tocar el primer tema ahorita. Y es que actualmente pues se espera, yo no he revisado lo último, que entre ya en vigor esta convención, ¿verdad? Que va a posibilitar mayor investigación, ¿sí? Mayor penalización, cooperación entre los distintos estados sobre la ciberdelincuencia. Entonces, que sirva como un insumo de que es algo actual, ¿verdad? Algo que, y él también mencionó los distintos tipos de ciberdelitos que existen, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Un inicio, ¿verdad? Tenemos muchos que ustedes escribieron en el mural, ¿verdad? Y por aparte tenemos la taxonomía que yo les invito a ver ese documento, ¿verdad? De todos modos, vamos a abordarlo con mayor detalle en la siguiente sesión, ¿verdad? Pero se los quería dejar ahí como una invitación para lo que nosotros vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Ahora, lo que les voy a poner ahorita en el chat es una documental de la Deutsche Welle
¿sí? Y que yo les recomiendo que la vean, dura 26 minutos, en realidad es interesante, ¿verdad? Hoy en la noche, en lugar de ver Netflix, dedíquenle 26 minutos a esta documental, se lo recomiendo y les va a ayudar para que ustedes puedan escribir su ensayo. Entonces, su ensayito corto lo vamos a dejar para el día jueves, que lo entreguen a la misma hora en la noche, ¿verdad? Pero que ustedes tengan el tiempo para está esa documental que me parece muy buena. Y luego en su bibliografía ustedes tienen varios documentos de esta agencia, de esta oficina de las Naciones Unidas, ¿verdad? Donde hay más material referente a las fábricas de estafas, ¿verdad? Entonces, para que ahondemos y podemos ver ese, eh, ese tema, ¿verdad? Con mayor profundidad. Alguien preguntaba ahí cómo se llama la documental, se los acabo de poner en el enlace y les comparto la pantalla acá, se llama Fábricas de Estafas, la ciberesclavitud en Asia, ¿verdad? Si ustedes no conocen qué son las fábricas de estafas, creo que es algo muy importante que lo conozcan, especialmente en el contexto de este curso y que está dirigido, sí, a las estafas, pero también al tráfico de personas, a la tortura, sí. Es un combo en realidad esta actividad ilícita, ¿verdad? Eh, Básicamente son actividades criminales y también tienen un enfoque de género, ¿verdad? Que nosotros vamos a abordar eso también, ¿verdad? Que es algo muy importante. Entonces ahí se los dejo, Amanda se los acaba de compartir en el chat también, ¿verdad? Entonces dedíquenle un poquito de tiempo hoy en la noche, ¿verdad? Y entonces con eso ya tienen mayores elementos para su ensayito, ¿verdad? Ok, entonces no sé si hay algún comentario, algo que alguien quiera agregar y con esto estaríamos cerrando nuestra sesión de hoy, ¿verdad? Y ya con la mesa lista para nuestro siguiente tema, que es la ciberdelincuencia el jueves. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quisiera agregar. Ok, si en dado caso no, entonces Amanda les va a subir la presentación de hoy, ¿verdad? Ahí ya está el enlace a la documental y si tienen alguna duda, por favor siéntanse en la libertad de escribirme y también poner sus inquietudes en el chat, ¿verdad? Les deseo una feliz noche y que descansen. Gracias, Ingel. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos, buen descanso. Gracias, Rolando. Feliz noche. Igualmente, gracias. Que descanse.